¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Soy el profesor Johan Traverso. Vamos a iniciar, chicos, el último tema de física de este año, física moderna, jóvenes, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que ver en física moderna? Ver primero lo que son ondas electromagnéticas y luego vamos a observar cuál es el comportamiento corpuscular, que quiere decir que se comporta en forma de partículas de las mismas ondas electromagnéticas, ¿ya? Entonces vamos a empezar, profesor. ¿Qué es una onda electromagnética? Nosotros ya hemos visto en los dos temas anteriores cómo una corriente genera un campo magnético y cómo un campo magnético genera una corriente eléctrica, ¿no? O un campo eléctrico a su vez. Entonces, las partículas, al momento que son partículas aceleradas, ya que están viajando a una velocidad, generan un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, estos campos se van a ir creando y se van a ir pues complementando a su vez. Como uno crea el otro y la partícula se está acelerando, entonces esta creación del campo magnético y el mantenimiento, podríamos decir, va a ser constante a través del movimiento de las partículas. Profe, o al momento de los cuantos, ¿no? Entonces, profesor, es la propagación, ¿ya? Es la propagación del campo electromagnético a través de un medio o a través de el vacío. Recuerda que las ondas electromagnéticas se transportan a través de el vacío, muchachos, también, ¿no? Y acá tenemos algo ejemplificado, ¿no? El verde es la dirección de la propagación de la onda, ¿no? El rojo simboliza el campo eléctrico y el azul simboliza el campo magnético. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que ambos campos son perpendiculares, ¿ya? Forman 90 grados. Y una serie de características, pues, obviamente, de las ondas que ya vamos a revisar. La primera de ellas es la velocidad de propagación. Pero esto de acá es para cualquier onda, muchachos, ¿ya? Esto de aquí es para cualquier onda, cualquier tipo de onda, sea mecánica o sea, pues, electromagnética. Profe, una onda, tenemos, pues, esta forma, ¿no? Parecido a la función seno o la función coseno, como quieras. Profe, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Las partes de arriba de las ondas se llaman crestas. Las partes de abajo se llaman valles. Entonces, lo que vamos a medir es la longitud de la onda, ¿ya? Vamos a medirlo. ¿Cómo se mide la longitud de onda? Se mide desde cresta a cresta o desde valle a valle, ¿ya? Desde cresta a cresta o desde valle a valle. Ah, profesor, entonces así medimos la longitud de onda, que lo simbolizamos con lambda. Longitud de onda se mide en metros. Luego vamos a tener la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que de repente una cresta o un valle atraviesa una sección recta o atraviesa un área. ¿Qué cantidad de veces estamos atravesando, pues, cuántas crestas atraviesan en un segundo, no en un determinado tiempo, profe? Entonces, en un segundo, ¿cuántas crestas han pasado por una sección? Ya, eso es la frecuencia. Profe, ¿cómo medimos entonces la velocidad de propagación? Multiplicamos la longitud de onda, ¿sí? O la rapidez de propagación, que se mide en metros por segundos. Multiplicamos la longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia normalmente se representa con F. Algunos autores lo representan con una F minúscula. Pero también otros autores, como aquí hemos optado, se representa con la letra griega nu. ¿Ya? Parece un medio corazón más o menos, ¿no? Letra griega nu. Entonces, ¿en qué medimos la frecuencia? Lo medimos en hertz, ¿ya? Lo medimos en hertz. O también podemos decir segundos a la menos 1. Cualquiera de los dos es válido, muchachos, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido. Y recuerda que las ondas electromagnéticas, la frecuencia de las ondas electromagnéticas en cualquier medio es la misma. Lo que cambia es la longitud de onda. Ah, profesor, si cambia la longitud de onda de un medio a otro, no es la misma velocidad, no, porque a veces decimos, la velocidad de la luz es constante. Sí, es constante, pero en el vacío. No es constante en cualquier... La velocidad no tiene la misma velocidad en todos los... a través del agua, por ejemplo, o a través del vidrio, ¿no? Las velocidades son distintas, ¿ya? Tiene eso que ver con el índice de refracción, ¿ya? Tengamos cuidado con eso también. Entonces, la velocidad de propagación de una
onda electromagnética en el vacío es obviamente la velocidad que nosotros conocemos como velocidad de la luz, ¿no? Y que nosotros redondeamos a 3 por 10 a la octava metros por segundo. Con lo cual nuestra velocidad de propagación se queda pues replanteada en función de la velocidad de la luz. Esta es la que vamos a aplicar en los ejercicios, ¿no? Porque vamos a aplicar la fórmula de velocidad, ¿no? La ecuación de velocidad, pero vamos a asumir que siempre estamos trabajando con ondas en el aire o el vacío, donde cumplen entonces esta velocidad, ¿ya? 3 por 10 a la octava metros por segundo es la velocidad de la luz en el vacío, muchachos. Vamos con la teoría de Planck, jóvenes. Ya entramos a lo que es la física cuántica, en la cual vamos a observar la dualidad de las ondas electromagnéticas cuando se comportan como ondas, que ya lo hemos visto, ¿no? Y cuando se comportan como partículas, como corpúsculos, o también fotones, así se les llama, ¿no? Las partículas, los paquetes de energía en una onda electromagnética, o las partículas en una onda electromagnética se les llama fotones, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que establece Planck? Lo primero que establece Planck es la energía que podemos encontrar para un fotón. ¿Qué nos dice Planck? Que la energía es directamente proporcional a la frecuencia de las ondas electromagnéticas. Pero, ¿cuál es la constante de proporción? La constante de Planck. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría la formulita? La energía de un fotón es igual a la constante de Planck multiplicado por su frecuencia, donde la frecuencia se mide en hertz o segundos a la menos 1. La constante de Planck tiene estos valores, obviamente tiene más decimales, pero vamos a acotarlo a 2 decimales, o también depende del ejercicio. No hay ejercicios donde vamos a usar solamente 4, o vamos a usar 6,6, o vamos a usar 7, ¿no? Entonces lo vamos a redondear, eso lo van a decir en el ejercicio. Pero ponemos la constante de Planck. ¿Por qué? Porque tenemos dos constantes para dos unidades diferentes. Acá tengo 6,63 por 10 a la menos 34 Joule segundos. Eso lo vamos a usar si queremos que nuestra energía del fotón nos salga en joules, como ya hemos estado trabajando, ¿no? Nosotros hemos trabajado en joules. Pero como ya es física cuántica y ya las unidades se van haciendo pues más pequeñas, entonces vamos a introducir nuevas unidades que vamos a utilizar, como por ejemplo el electronvoltio, que es la energía para un electrón, ¿ya? O el voltaje, ¿no? O la energía que causa un voltio por un electrón, profe. Entonces, vamos a tener que la constante de Planck es 4,14 por 10 a la menos 15 electronvolts segundos, ¿ya? Electronvolts segundos. Entonces, la energía del fotón va a salir en joules o electronvolts dependiendo de la constante que tú uses. Y si lo quieres transformar de una unidad a otra, es un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules, o sea, como la carga del electrón. Profe, ¿pero qué es un electronvoltio? Es como una nueva unidad para energía. Por ejemplo, en longitud, tú mides la longitud en centímetros y la puedes medir en pulgadas. Tú sabes que los dos tienen distinto tamaño, pero los dos miden longitud. Igual aquí, joules y electronvoltio miden lo mismo, los dos miden energía, pero tienen distinto tamaño. Ya tienen distinto tamaño. Profe, ¿cómo medimos la energía en una onda electromagnética? La energía en una onda electromagnética es N. ¿Qué es N? El número de fotones que tenemos en la onda, ¿ya? N, número de fotones que tenemos en la onda. Y multiplicado por la energía de cada fotón, o sea, por la constante de Planck, multiplicado por la frecuencia, teniendo todas las demás características. ¿Ya, muchachos? Como te estaba diciendo, vamos a utilizar distintas unidades. Entonces, ya no vamos a usar de repente mucho los metros, vamos a usar nanómetros, como es 10 a la menos 9, o vamos a usar Armstrong, ¿ya? Vamos a usar Armstrong, profe, un Armstrong también mide longitud, que es 10 a la menos 10 metros, ¿ya? 10 a la menos 10 metros es un Armstrong, no te olvides. Y por último, aquí ¿por qué no hice esto del espectro electromagnético antes con ondas electromagnéticas? Porque quería que tú entendieras que a mayor frecuencia, mayor energía, para que tú puedas ver qué tipo de ondas electromagnéticas tienen mayor energía y por lo tanto causan más daño al ser humano. Profe, ¿qué tipo de energía
¿Qué tipo de ondas podemos encontrar en nuestro espectro? Tenemos las más débiles, que tienen mayor longitud de onda, pero tienen menor frecuencia, que son las de radiofrecuencia, que son las ondas de radio y televisión, ¿no? Cuando tú enciendes tu radio, te llegan ese tipo de ondas, ¿ya? Profe, tenemos las ondas microondas, ¿ya? Las microondas que podemos encontrar en el espacio y con eso medimos el tamaño del espacio por el rebote de las microondas, o también lo usas para calentar, ¿no? Lo usas para calentar gran concentración de microondas, pues altera pues la temperatura y son de bajo impacto. Profesor, el infrarrojo, ¿no? Que normalmente lo usamos para las emisiones térmicas. Recuerda que todos los cuerpos emiten radiaciones en todos los espectros, ¿ah? Desde radiofrecuencias hasta rayos gamma. El calor se transmite en todos tipos de ondas electromagnéticas, pero normalmente nosotros, el cuerpo humano, estamos a una temperatura, o el cuerpo de los animales está a una temperatura que lo podemos observar, ¿no? En la parte de infrarrojo, ¿ya? En la parte de infrarrojo, jóvenes. Y aquí viene lo que nosotros solo conocíamos antes, ¿no? Antes de todo el estudio electromagnético, la luz visible, lo que podemos ver. Y la luz visible no es de casualidad los colores del arco iris, ¿no? El orden del color del arco iris no es casualidad. Son los colores que aparecen cuando tú, por ejemplo, pasas la luz a través de un prisma y desdoblas, pues, la luz visible, ¿no? Tenés el color, ¿no? El rojo, anaranjado, amarillo, verde, amarillo-verde que está en el centro. Luego, pues, viene el azul y el violeta. Profe, entonces, el rojo está pegado hacia este lado. ¿Qué quiere decir? Que el rojo tiene menor energía, menor frecuencia que los rayos violeta, ¿ya? Y todo parte en el centro. Todo parte en el centro, donde observamos el color verde-amarillo. Por eso las señales de tránsito son amarillas, porque es el color que más resalta. Ahí empezó a desarrollarse la vista de nuestros ancestros, el amarillo, y empezó a abrirse a más frecuencias y podemos ver más gama de colores, ¿ya? Entonces, la primera imagen, la primera vista de, no puedo decir primates, sino más antiguo todavía, fue pues el verde-amarillo, ¿no? El amarillo-verde, ¿no? Para ver las plantas y todo eso. El verde-amarillo en el centro casi, ahí se empieza a desarrollar pues la vista y podemos observar la luz visible, ¿ya? Entonces, rojo está por acá. Por eso ¿cómo se llama? Infrarrojo. Debajo del rojo, infrarrojo. Acá tengo el violeta. ¿Qué sigue? Los rayos ya más dañinos, los rayos más energéticos, ¿no? Los que tienen más energía son los rayos ultravioleta. Por eso te hacen daño a la piel, por eso te hacen daño a los ojos, ¿ya? Los rayos ultravioleta. Por eso es que no los vemos, porque si no serían, si nosotros enfocamos la vista, ¿no? Si ya nosotros vemos solamente una parte de todas las ondas electromagnéticas que existen, que es la luz. Si nosotros nos enfocamos la vista en ver ultravioletas, nos tendríamos que desarrollar o evolucionar de tal forma que los ultravioletas no nos dañen la vista. Entonces, por eso es que ya no lo vemos, para no tampoco enfocarnos o forzar la vista en este tipo de rayos. Pero son rayos que ya empiezan a tener más energía y como tienen más energía, son más destructivos, ¿no? Destruyen las células. Los rayos X, que atraviesan tu cuerpo porque tienen más energía, se mueven más rápido, se mueven más violentamente, y por eso te cubres cuando te haces una placa de rayos X para que no tampoco dañen tus tejidos. Entonces, los rayos X tienen mayor energía que los rayos ultravioleta. Y por último, los rayos gamma, que los podemos encontrar, son rayos de alta energía, que los podemos encontrar en reacciones nucleares, ¿no? Todo lo que son radioactividad, encontramos los rayos gamma, ¿no? Por ejemplo, cuando explotó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, pues gran parte de la energía se liberó en forma de rayos gamma. Entonces, te imaginas todas las secuelas que ha habido después en las personas, ¿no? Si buscas fotografías, buscas historias sobre el bombardeo atómico, porque no se usa, aparte que es un genocidio, tiene demasiadas secuelas a través del tiempo. Por una de ellas, de las causas, los rayos gamma, la alta concentración de rayos gamma que tienes tú al momento de explotar ese tipo de
armamento. ¿Ya, muchachos? Entonces, profe, si la frecuencia me indica mayor energía, ¿qué quiere decir? Que estos tienen mayor frecuencia, esto tienes menor frecuencia. ¿Ya? Mayor frecuencia, menor frecuencia, no te olvides. Vamos ahora entonces, chicos, con el efecto fotoeléctrico. ¿Qué quiere decir fotoeléctrico? Foto, luz, electrones. Una relación entre ellos. ¿Qué va a suceder? Se produce cuando, por incidencia de la radiación de la luz, ¿no? Esta luz, estos fotones le dan la energía a los electrones y los electrones adquieren una velocidad. ¿Ya? Ese es el efecto fotoeléctrico. ¿Cómo se produce, profesor? Se produce cuando se emiten electrones que se llaman fotoelectrones, así se van a llamar los electrones emitidos, por la incidencia de radiación, luz o fotones. Entonces, profesor, viene el fotón, está acercándose, fíjate, al electrón, le da su energía y el electrón sale con una velocidad. Entonces, en un circuito abierto, con una batería, resistencias, en una cámara de vacío tenemos dos placas metálicas. Generalmente se usa el wolframio porque es fácil de utilizar para el efecto fotoeléctrico. Entonces, a la plaquita de metal le hacemos caer la luz, ¿no? La radiación. Esta radiación le da la energía a los electrones y los electrones salen de la placa metálica y completan el circuito, ¿no? Completan el circuito y el paso de la corriente eléctrica. Ya, el paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que la energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué es la función trabajo? La energía cinética ya sé que tiene que ver con la velocidad. La energía del fotón la acabamos de ver. Y la función trabajo, te explico rápidamente. La función trabajo es esa energía necesaria para romper los enlaces químicos y arrancar al electrón del metal. Entonces, para romper los enlaces químicos, vamos a usar, pues, parte de esa energía. Entonces, te pongo un ejemplo. Tenemos 50 joules. Voy a poner cualquier número. Tenemos 50 joules para de la energía del fotón. El fotón tiene una energía de 50 joules. Entonces, para poder arrancar el electrón del metal, va a utilizar 20 joules. Esos 20 joules es la función trabajo. Cada metal tiene diferente función trabajo porque tiene diferentes enlaces químicos, ¿ya? Bueno, diferentes magnitudes para el enlace químico, diferentes valores, diferentes, uno es más grande, otra fuerza será mayor dependiendo de la cantidad de... Bueno, eso ya es química. Pero bueno, entonces la función trabajo depende de cada material, te la tienen que dar o la tienes que hallar dependiendo del ejercicio, ¿ya? Eso es función trabajo. Energía cinética, terminando con el ejemplo. Tenemos 50. 20 lo usamos para la función trabajo, 20 lo usamos para arrancar el electrón del metal. ¿Qué hacemos con los otros 30? Los otros 30 es la energía cinética. 20 más 30 me da el 50 que tenemos al inicio. ¿Ya, muchachos? Ah, profe, ya entendí. Entonces, F, la energía del fotón, Phi, función trabajo, y la energía E con K, energía cinética del fotoelectrón. Todos se miden en joules o en electronvoltios, igual que el punto anterior. Recordar, por favor, porque a veces te piden la velocidad que adquieren los electrones. Recordar la fórmula de energía cinética, lo mezclamos con la física clásica, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y recordar que la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿ya? Entonces, esto de acá usar si es que te pidieran la velocidad que adquieren los electrones al momento que incide la radiación. Vamos con un punto importante que se llama la frecuencia umbral. ¿Qué es la frecuencia umbral? La frecuencia límite o la frecuencia mínima para lograr arrancar el electrón de la placa metálica, ¿no? Porque recuerda que la frecuencia es proporcional a la energía. Mayor energía, mayor frecuencia. Menor frecuencia, menor energía. Entonces, si mi energía es muy pequeña, si mi frecuencia es muy pequeña, no voy a lograr arrancar los electrones, ni siquiera les voy a hacer cosquillas, se van a quedar ahí en la placa. Entonces yo necesito que la radiación tenga una energía mínima para que poder vencer la función trabajo
y darle pues velocidad a los electrones. Ah, profe. Entonces, esa energía mínima se halla con la frecuencia mínima necesaria para poder lograr arrancar los electrones de la placa metálica. ¿Cómo se llama esa frecuencia? Se llama esa frecuencia umbral. Profe, si es la mínima, entonces es solamente lo justo para sacar al electrón. Cinética no va a haber. Por eso dice, ocurre cuando la energía cinética es cero. Entonces, de la fórmula, esto se va y me queda energía del fotón es igual a la función trabajo. La energía del fotón, con la teoría de Planck, tenemos constante de Planck por la frecuencia y despejamos la frecuencia. Frecuencia será la función trabajo entre la constante de Planck y esa es la frecuencia umbral, el valor mínimo para lograr arrancar al electrón de su posición en el metal. ¿Ya, muchachos? O sea que lo arrancas pero queda estacionario, no tiene energía cinética, no tiene velocidad. ¿Ya, muchachos? Bien, muchachos, vamos entonces con lo que son rayos X, ¿ya? Profe, ¿en qué consisten los rayos X? Recordemos lo que acabamos de hacer de efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico incide radiación, salen electrones. Los rayos X al revés. Inciden electrones, sale radiación. ¿Qué tipo de radiación? Radiación X, ¿ya? Nada más. Profe, el efecto de cómo generar rayos X es al revés. Caen los electrones porque son acelerados, ¿ya? Y se emiten, ¿no?, los rayos X. Profe, entonces se obtiene cuando los electrones son frenados, ¿no? Obviamente, antes de ser frenados son acelerados y chocan contra un material o con un metal, son frenados, ¿ya? Son frenados y al momento de frenar liberan su energía en forma de rayos X. Recordar, jóvenes, que la energía cinética de un electrón simplemente es la misma formulita de energía cinética, la carga del electrón por el voltaje de aceleración, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona más o menos la emisión de rayos X? Tú que quieres estudiar de repente medicina y quieres saber cómo funciona, profe. Entonces, tenemos un filamento, ¿no? Un filamento, este de acá es el filamento. Profe, ¿qué es el filamento? Como los focos antiguos, esos filamento que se ponen incandescentes, entonces se calientan con un pequeño potencial, un pequeño voltaje, se calientan, los electrones quedan aquí, salen pues del metal, pero todavía no están viajando, simplemente están en la superficie del metal, ¿no? Produciendo luz, produciendo calor también. Entonces, se conecta a otro circuito, donde acá tenemos una alta tensión, un gran voltaje, ¿ya? Un gran voltaje. Y entonces, profesor, los electrones son, ahora sí, disparados violentamente contra un metal, que normalmente es rodio o wolframio, porque emiten rápidamente los rayos. Entonces, profesor, los rayos X salen al momento de que ese electrón se frena e ingresa al metal. Ya, muchachos, los rayos X son emitidos al momento que ese electrón es frenado. Profe, entonces, ¿qué cosa se cumple? Algo parecido a la formulita de lo que teníamos en el ejercicio anterior. Tenemos que la energía del electrón, ¿no? Electrón por voltaje de aceleración, ¿no? Voltaje de aceleración que se mide en voltios, es la carga del electrón. La carga del electrón la vas a reemplazar, casi nunca la vas a reemplazar. La estoy poniendo por si acaso tengas que reemplazarla, pero casi nunca la vas a reemplazar, ya, porque normalmente trabajamos la energía en electronvoltios. Aquí ya trabajamos en electronvoltios. Si vas a trabajar en joules, ahí sí tienes que reemplazar el electrón. Si no, despejas nada más el electrón como si fuera una unidad, ¿ya? Entonces, tengo aquí la energía del electrón es igual a la energía de los rayos X. Esto es la energía del rayo X, ¿no? Constante de Planck por la frecuencia, la energía del fotón de rayo X, más una energía cinética de frenado, ¿ya? Una energía cinética que es mínima en realidad, una energía cinética de frenado, que a veces se genera
para pues frenar, y también depende del material. Igual como la función trabajo, tenemos una energía cinética de frenado. Generalmente esto no lo vamos a usar. Lo que vamos a hacer, ¿no? Recuerda, frecuencias se mide en hertz, la energía cinética de frenado es en joules o en electronvoltios, el voltaje es en voltios, obviamente. Lo que sí vamos a usar es la frecuencia máxima. ¿Qué es la frecuencia máxima? Cuando la energía de frenado se hace cero, cuando tenemos un movimiento ideal, cuando tenemos pues una emisión de rayos X con su energía máxima. Entonces no va a haber desperdicio al momento de frenar los electrones. Toda la energía del electrón va a ser liberada en forma de rayos X. Entonces, profe, si la energía cinética de frenado es igual a cero, entonces la frecuencia será máxima. Si la frecuencia es máxima, de este elemento eliminamos este valor y nos queda esto de acá. Ahora, recordar que la frecuencia, ¿qué cosa era? La frecuencia era velocidad, ¿no? Lo hemos hecho en la primera parte, velocidad de la luz era frecuencia por longitud de onda. Despejando, tenemos entonces que la frecuencia es velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Profe, mientras más alta es la frecuencia, la longitud de onda es más pequeñita, ¿ya? Las ondas son más cortas, más cerradas, ¿ya? Entonces, los rayos que tienen alta energía son ondas, pues, muy cerradas, muy unidas. Las ondas que tienen baja energía, como de repente las de radiofrecuencia, son ondas largas, ¿ya? Muy alargadas. Las ondas son muy largas. Profe, entonces, aquí, si la frecuencia es máxima, la longitud de onda es mínima, son inversamente proporcionales. Profe, entonces, en la frecuencia máxima vamos a hallar la longitud de onda mínima. Vamos a reemplazar frecuencia, velocidad de la luz sobre longitud de onda. Mira, esto que divide pasa a multiplicar, esto que multiplica pasa a dividir y tenemos esta expresión. Profe, en esta expresión, ¿qué es lo que vamos a tener? Constante de Planck es un valor que ya conocemos. La velocidad de la luz es un valor que ya conocemos. El valor de la carga del electrón es un valor constante que ya conocemos. Todos estos tres son valores constantes. Entonces se unen y al final queda 12.400 aproximadamente. Aproximadamente 2.400 dividido entre el voltaje de aceleración es igual a la longitud de onda mínima. Pero esta formulita nos va a salir la longitud de onda en Armstrong, no en metros. No nos sale en metros, nos sale en Armstrong, ¿ya? 12.400 sobre el voltaje de aceleración es igual a la longitud de onda. Esto es lo que vamos a usar más en los ejercicios. ¿Ya, muchachos? Esta idea, ¿por qué? Porque la mayoría de los ejercicios te dice si toda la energía cinética se convierte en rayos X. O te dice cuando la frecuencia es máxima. Siempre está, la mayoría de los ejercicios, es más, jamás he usado este tipo de fórmula donde tenemos energía cinética. Muy rara vez, pero por si acaso lo dejamos ahí. Entonces usamos esta idea abreviada, en la cual la longitud de onda mínima es igual a 12.400 entre la velocidad de aceleración de los electrones. Y terminamos, chicos, la teoría, ya este es el último punto que vamos a ver, con los rayos láser, ¿ya? ¿Qué es un rayo láser? De sus siglas en inglés, significa eso, así se dice. En español, amplificación de la luz por emisión estimulada de la radiación. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que vamos a amplificar la luz por la misma luz. O sea, la luz va a amplificar la luz. Los fotones van a generar más fotones. ¿Cómo así, profe? Ahorita vamos a ver. Primero vamos a ver dos características rápidas de lo que es el rayo láser. Profe, un foco, si tú prendes un foco, la luz pues se ve de manera radial, ¿no? Se ve de manera radial, entonces tienes luz, podríamos decir difusa, que se va en todas las dimensiones y en todas las longitudes de ondas. Por eso, de repente no tanto en un foco, pero en un fluorescente o en un foco LED, podemos hablar de un foco LED, tú ves todas las longitudes de ondas, por eso la luz que tú ves es blanca, ¿no? Porque cuando tú juntas todas las longitudes de ondas se ve blanco. Profe, entonces tú puedes ver, ¿no? Incluso acá, mira, ¿ves mi sombra? ¿No? Mira, tú ves cómo se hace más grande, bueno, se pone difusa por la cercanía,
pero cuando me acerco pues se cambia de tamaño. Entonces, si la luz fuera coherente, que es lo que vamos a buscar con el rayo láser, la sombra de mi mano no se distorsionaría. Al aplicarle la distancia que sea, la sombra va a tener siempre la misma forma, porque la luz es coherente, va de forma perpendicular. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿cómo logramos que cumplan las dos condiciones? Emisión monocromática y emisión coherente. La primera, la monocromática. ¿Qué quiere decir monocromático? Un solo color. Y si es un solo color, tienen todos la misma longitud de onda y tienen todos, pues, la misma frecuencia. ¿Qué es lo que va a suceder? Para generar un láser, debemos tener átomos, pues, excitados. ¿Ya? Átomos excitados. ¿Qué quiere decir átomos excitados? Átomos con energía. Átomos que se les da energía de alguna forma. Una forma de tener átomos excitados es, por ejemplo, los fluorescentes, ¿no? Los fluorescentes se les conecta, se les da la energía con la corriente eléctrica y se excitan. Y al generar, pues, más excitación, emiten fotones. Entonces, profesor, los electrones, los átomos van a estar excitados. Estos no emiten fotones todavía, no son como los átomos de los iones de los fluorescentes, pero sirve la analogía. Son átomos con energía interna. Profe, entonces, a ese átomo con energía interna le vamos a añadir un fotón. Al añadirle un fotón, este átomo genera dos fotones. Profe, ¿pero cómo es posible? Si le estás dando uno, ¿cómo genera dos? O sea, que el otro aparece de la nada. No, no es cierto. Fíjate lo que va a suceder. Profesor, tengo el átomo con energía. Le añado un fotón y entonces, por el otro lado sale un fotón igual, con la misma longitud de onda, con el mismo color, con la misma frecuencia, porque uno es uno. La energía no se crea ni se destruye. Uno y sale uno. Y el otro fotón sale de manera espontánea, pero liberando la energía que ya tenía contenida el átomo. Ah, profe, entonces el fotón ingresa, se libera un fotón y luego se libera un segundo fotón idéntico, pero proveniente de la energía interna que le hemos dado de repente con electricidad. ¿Me dejo entender? Ahí salen dos fotones. Entonces, esos dos fotones generan 4, generan 8, generan 16, generan... y así un efecto en cadena en la cual todos los átomos, hasta que se quita toda la energía de los átomos excitados, y si yo les sigo dando energía, los átomos se siguen excitando y sigo generando más rayos igualitos del mismo color, con la misma onda, con la misma frecuencia y la misma longitud. Todos ya tengo entonces una emisión monocromática, un efecto en cadena. ¿Cómo hago que sea coherente? Esa emisión la pongo entre dos espejos y empieza a rebotar. Rebota, 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 hasta que todos los rebotes sean pues parejos. Y como esa es la velocidad de la luz, eso se da de una manera pues casi instantánea. Todos los rebotes se hacen parejos, entonces rebota y va yendo de un lado a otro de manera idéntica y todos ahora tienen la misma dirección. Ya no es radial, ahora todos van en la misma dirección. Ya tengo emisión coherente, monocromática y coherente. Profe, disparo, abro una parte del espejo y sale el rayo láser con toda su potencia. Dependiendo si es un juguete o dependiendo si es una cortadora láser. También funciona de la misma forma. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, recordar que en la física clásica la potencia es energía sobre tiempo. ¿Ya? Energía sobre tiempo. Profe, potencia es energía sobre tiempo. La energía, según la teoría de Planck, de una onda electromagnética es el número de fotones por la constante de Planck por la frecuencia. Profe, ¿pero frecuencia qué cosa es? Frecuencia, no, esto lo hemos bajado. Esto lo hemos bajado. Frecuencia, según la teoría de ondas electromagnéticas, la velocidad de propagación. Frecuencia es velocidad de propagación de la luz sobre la longitud de onda. Sobre la longitud de onda. Profe, ¿y de aquí qué podemos despejar? De aquí vamos a despejar lo que normalmente nos piden en los ejercicios. El número de fotones que salen pues por ese rayo de luz. Ese rayo láser. Entonces, el número de fotones es igual a la potencia por el tiempo por la longitud de onda, ¿no? Esto de acá que divide pasa a multiplicar, y esto que multiplica pasa a dividir, sobre constante de Planck por la velocidad de la luz. Cada uno con sus unidades, ¿no?
Número de fotones es simplemente un número, potencia en watts, tiempo en segundos, longitud de onda en metros, h, la constante de Planck, que puede tener los valores, vamos a usar el valor de 6,63, ya 6,63 joules segundos por 10 a la menos 34. Y la velocidad de la luz, la aproximación 3 por 10 a la octava metros por segundos, ¿ya? Porque estamos trabajando con watts, no estamos trabajando con electronvoltios, ¿ya muchachos? Entonces de esa forma hallamos la cantidad de, pues, fotones que se emite por ese rayo láser. Muy bien chicos, para acabar entonces vamos con los ejercicios de la página 153 con el resolviendo en clase. Nos dice, vamos con la número 1, nos dice: un haz de luz monocromático tiene una longitud de onda de 6 por 10 a la menos 7 metros. Ahí está. Determina la energía de los fotones que constituyen constante de Planck 6 por 6 a la 6, 6,6 por 10 a la menos 34 joules segundos. Vamos a usar una aproximación para hacer más rápido el ejercicio. Y nada más, y nada más. Entonces, vamos a usar la velocidad de la luz, por eso la estoy poniendo, y vamos a usar pues la velocidad de propagación. De aquí vamos a despejar, ¿qué cosa? Vamos a despejar la frecuencia. Profe, ¿frecuencia qué es igual? Frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. ¿Ya? La velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Luego, tenemos ¿qué cosa? Tenemos que, aquí, al reemplazarlo, vamos a tener que aquí la energía del fotón es la constante de Planck por la frecuencia. Pero la frecuencia ya la hemos encontrado. Velocidad de la luz sobre longitud de onda. ¿Qué nos quedaría nada más? Reemplazar. Tenemos entonces que la energía del fotón, jóvenes, es igual. Constante de Planck 6,6 por 10 a la menos 34 por velocidad de la luz 3 por 10 a la octava. Acá, en este tema sí te voy a recomendar que uses pues calculadora. 10 a la octava, pero mejor, no, ¿sabes qué? Mejor no, porque hay los números tan sencillitos. No uses calculadora. Cuando usas ya valores reales, ahí sí usas calculadora. Y dividido entre la longitud de onda, 6 por 10 a la menos 7. Listo. Profe, entonces ¿qué hacemos? Vamos a simplificar, vamos a sacarle sexta. Vamos a sacarle sexta a estos jóvenes. De tal forma que nosotros vamos a tener aquí, pues se va el 6 y acá me queda 1,1. 1,1. Luego, multiplicamos 1,1 por 3. Entonces tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que, pues, la energía de ese fotón es igual a 3,3 y, profesor, tengo acá 8 y aquí tengo menos 7. El menos 7 sube positivo. Profe, 8 más 7, 15. Menos 34 con 15 positivo, tengo entonces 10 a la menos 19. ¿Ya? 10 a la menos 19 joules, la energía del fotón. 3,3 por 10 a la menos 19 joules, la energía del fotón, jóvenes. Muy bien, vamos con la número 2. ¿Qué nos dice? Los fotones de un gas monocromático tienen una longitud de onda de 2000 Armstrong. Determina la energía de los fotones que constituyen el haz de luz. Otra vez lo mismo. Pero la constante de Planck, ahora nos dan la que está en electronvoltios, ¿no? Ya hicimos una con joules, vamos a hacer otra con electronvoltios. Y lo han redondeado. En vez de poner 4,15, ¿no? 4,13, perdón, le ponen 4 de frente para hacerlo más sencillo. Entonces primero vamos a transformar esto a metros. Profe, transformando a metros teníamos que entonces la longitud de onda es 2 por 10 al cubo. Pero el Armstrong es 10 a la menos 10. No te olvides, 10 a la menos 10. Acá operamos, esto me queda 2 por 10 a la menos 7 metros. Y hacemos lo mismo exactamente que el anterior. Profe, acá tenemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Reemplazando acá, tenemos que h por c
sobre la longitud de onda. Profe, operamos. Tenemos entonces que la energía del fotón será igual a h, 4 por 10 a la menos 15, por la velocidad de luz, 3 por 10 a la octava, sobre la longitud de onda, que es 2 por 10 a la menos 7. Profe, mitad acá 2. 2 por 3, 6. Entonces la energía del fotón, tengo acá 6 por menos 7 y 8, pues se van. No, perdón, me queda 15, ¿no? 8 más 7, 15. Pero 15 positivo con 15 negativo se van. A eso me refería. Entonces los 10 se van a ir. 2 por 3, 6. Me sale entonces 6 electronvoltios. El ejercicio número 2. Vamos ahora con el ejercicio número 5 para terminar con un ejemplo del efecto fotoeléctrico. ¿Ya, muchachos? Nos dice, se requiere extraer electrones de la superficie de platino por el efecto fotoeléctrico. La función trabajo del platino es 6 electronvoltios. Acá está, función trabajo, 6 electronvoltios. Determina la frecuencia de radiación incidente, la que cae, ¿no? La que cae en el material, para que la energía de los fotoelectrones, o sea, la energía cinética de los electrones, sea 8 electronvoltios. Entonces simplemente reemplazamos. Profe, tenemos la energía del fotón es igual a la energía cinética que vale 8 más la función trabajo que vale 6. Acá llegamos entonces a la conclusión que tenemos 14 electronvoltios. Y se acabó esa parte. Eso es efecto fotoeléctrico. Ahí se acaba el efecto fotoeléctrico, jóvenes. Sumar. Eso es todo. Pero hay que entender bien el enunciado. Hay que entender bien la teoría para saber que tenemos que sumar. Nada más. Sumar, sumas y restas. Lo demás es hacer esto. ¿Ya? Lo demás es hacer esto. Igual los rayos X. Sumas y restas. Lo demás es hacer esto. Hallar frecuencias o longitudes de ondas. Muy bien. Entonces, tenemos la formulita de Planck. Y pues vamos a reemplazar, ¿no, profesor? Según lo que tenemos acá, tenemos que hallar la frecuencia, ¿no? O longitud de onda. ¿Qué queremos hallar? Queremos hallar la frecuencia. Entonces simplemente reemplazamos. Tengo acá energía del fotón 14. Constante de Planck 4 por 10 a la 15. Negativo. Por la frecuencia. Despejar. 14 entre 4, 3,5. El 10 a la 15 pasa a dividir y sube con signo positivo. Entonces voy a tener que esto es 3,5 por 10 a la 15 Hz o segundos a la menos 1. Y se acabó. Tengo la frecuencia de los rayos de la emisión incidente, ¿no? De las ondas electromagnéticas que inciden. De los fotones que caen, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces aquí nos vamos a quedar ya con el video. Ya no lo voy a hacer más largo ya porque es bastante teoría. Entonces véanla bien. La siguiente clase en la práctica vamos a hacer pues todos los subtemas que hemos visto. Ya, muchachos, entonces nos quedamos aquí. Cuídense bastante. Nos vemos ya en el próximo video que es ya nuestro último video. Chao, chao.